Son las 5, las 4 en Canarias. Ahora en la tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. 4 municipios de Zamora han recibido un mensaje de SALER tras el incendio en una planta de residuos que ha provocado una gran nube tóxica. La densa columna de humo ha provocado la movilización de los servicios de emergencia. ¿Qué más sabemos, Carmen García Mollón? El incendio se ha declarado poco antes de las 2 de la tarde en una planta de residuos de la localidad zamorana de Roales del Pan. Inicialmente no ha dejado heridos, pero sí que se ha activado el riesgo por nube tóxica en los municipios cercanos. También ha provocado problemas de tráfico en la autovía del Duero A11. En esa alerta que recibía la población advierten de la necesidad de evitar actividades al aire libre. Más de 50.000 hectáreas han quedado calcinadas por el fuego en el incendio de Burgohondo, en Ávila. Se ha convertido así en el peor incendio de la serie histórica de España, pero eso no ha impedido que desde el ayuntamiento hayan perdido la esperanza de cara a la ocupación turística de este verano. Desde el gobierno regional han hecho un llamamiento para que nadie cancele sus reservas turísticas en las zonas afectadas. El consejero de Cultura y Turismo de Castilla y León es Alberto Díaz. Hacer un llamamiento a los viajeros que tengan previsto desplazarse a estas zonas para que antes de cancelar sus reservas consulten la información oficial. Numerosos destinos de gran valor natural y patrimonial continúan siendo visitables y el mantenimiento de la actividad turística es esencial para los empresarios y los trabajadores. Y esto no es solamente un mensaje de solidaridad, es una certeza que este paraíso natural sigue en pie. Por cierto, que en el exterior también siguen pendientes de los incendios. En Estados Unidos, más de 65.000 personas han sido evacuadas y 700 viviendas han quedado arrasadas por las llamas. En Washington es donde más están sufriendo esta ola de fuegos, que ya ha calcinado más de 600.000 hectáreas. Las autoridades cifran en 70 los incendios activos ahora mismo. Y un último apunte. La jueza ha mandado a prisión al hombre que asesinó a su pareja de 27 años en Santander. Sucedió el pasado viernes. Ambos compartían un hijo menor de edad y no se habían registrado denuncias previas por maltrato. Con este caso ya son 33 las mujeres que han sido asesinadas a manos de su pareja o expareja en lo que llevamos de año en España. Y en los deportes, hoy ha vuelto a los entrenamientos Vinicius y con su futuro en el aire. Pablo García. El delantero brasileño, que podría salir en enero gratis, sigue negociando una posible renovación. Le salen alguna que otra pretendienta, pero ahora mismo no hay nada oficial. Otros jugadores que han vuelto son Brahim y el nuevo fichaje Bernardo Silva, que ha pasado su primer día de entrenamiento como blanco. En el Barcelona hoy ha realizado su última sesión antes de volver a la ciudad condal en un partido de entrenamiento en el que principalmente se querían probar sensaciones. Luego también sigue el Lyon-Vallecas entre la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano. Hoy ha habido reunión entre Mariano de Paco, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, y Martín Presa, presidente del club. Le han acompañado Isi Baliu, capitanes del club, y el vicepresidente del Rayo. Al final de la reunión, estas han sido las palabras del consejero. Creo que ha llegado el momento de solucionar y ha llegado el momento de que si realmente el Rayo Vallecano quiere que este problema se solucione y quiere que el Estadio de Vallecas sea un orgullo para todos, tienen que tomar cartas en el asunto, tienen que abandonar esa actitud dilatoria y de dar la espalda al problema y tienen que coger las riendas de un problema que, según los datos que tenemos a día de hoy, son por la falta de mantenimiento y por el cumplimiento de obligaciones documentales del Rayo Vallecano. Por último, en tenis, Rafa Jodar juega esta tarde la final del ATP de Washington, que no se pudo realizar anoche a causa de las lluvias. Sigues en la tarde de COPE. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. Seguimos haciendo esta tarde de COPE desde aquí, desde esta frontera del Tarajal, esta frontera de España con Marruecos, en la ciudad
ciudad de Ceuta. Estamos aquí contándote todo lo que pasa, todo lo que vemos desde esta frontera sur de nuestro país. Viniendo aquí se entienden mejor las cosas, entiendes mejor todo lo que está pasando en esta zona que está fuertemente militarizada. Ahora mismo vemos coches blindados del ejército, vemos camiones también del ejército, vemos Policía Nacional, Guardia Civil, mucho más de lo que se vio hace unos días cuando sucedió todo, cuando llegaron esas 60.000 personas cruzando el Espigón que tengo a muy pocos metros de donde me encuentro. Te cuento lo que veo ahora mismo, porque desde este lugar en el que estamos, de la playa del Tarajal, este chiringuito en el que nos encontramos y en el que estamos haciendo la tarde, se ve perfectamente esa boya que se ha instalado, una boya rojiza para hacer un poco más amplio, para darle continuación al Espigón, ese Espigón del Tarajal, en el que pues seguro que lo has visto en las imágenes de estos días pasados, por el que muchos migrantes llegaron, la mayoría a nado, aunque muchos también lo hicieron a pie, muy pegados a las rocas. Se ha instalado esta boya que hace que sea más complicado llegar aquí a nado y que tengan que irse mucho más hacia adentro. Es una boya de 500 metros de largo, sube unos 50 centímetros más o menos sobre el nivel del agua, tiene 1 metro de profundidad, y lo que están intentando ahora mismo es tensarla un poco. Por eso veo a 1, 2, 3, 4, 5 barcos que intentan tensar esa boya y también acercarla al Espigón, porque lo que sucede es que no está pegada a las rocas, de manera que hay un hueco, hay un espacio de 2 o 3 metros entre la valla y la boya, que hace que hace unas horas, sin ir más lejos, un chico procedente de Marruecos se haya colado nadando por ahí, ha nadado por toda la playa del Tarajal, luego se ha puesto en pie y ha entrado corriendo a la ciudad de Ceuta. Esta es la situación aquí, donde vemos una imagen también que llama la atención por el contraste. Se ve a familias que han venido aquí a pasar el día en la playa con los niños, se ve también a niños que juegan con sus flotadores, que juegan aquí en el agua, y al lado de ellos lo que se ve en la roca son los restos de lo que fue esta tragedia. Se ven zapatos, zapatillas deportivas, sandalias, bañadores, restos de flotador que nadie ha venido a recoger. Es lo que se ve aquí en esta playa, en estas mismas aguas que hasta hace nada han seguido devolviendo cuerpos a la orilla. Sin ir más lejos, aquí también hace unas horas, en estas rocas que tengo aquí a mi lado, en esta playa del Tarajal, localizaron un cadáver más, y ya son 88 cuerpos que están en una morgue improvisada en el antiguo hospital militar de aquí de Ceuta, esperando a ser identificados. Al otro lado de la valla, al otro lado de la frontera, las que se congregan son familias de chicos que han cruzado hasta este lugar, preguntando por ellos. Algunos seguramente sean de los 3.000 o 5.000 que aún siguen sin identificar por las calles de Ceuta, por los montes, durmiendo al raso, o incluso en ese ceti, acampados alrededor, pero otros muchos seguramente hayan perdido la vida en estas aguas, en esta playa del Tarajal, que se ha convertido en un auténtico cementerio, en la peor crisis migratoria en este punto de la historia. Nunca antes había muerto tanta gente en esta zona del Tarajal, en esta frontera entre España y Marruecos, en esta frontera de Ceuta. Bueno, 4 días después de esa llegada masiva, Ceuta intenta volver a la normalidad. Todos los analistas apuntan al papel de Marruecos en esta crisis y lo ponen en duda. Desde el gobierno, en cambio, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha destacado la colaboración del país vecino, que desde el primer momento habría intentado impedir ese flujo de personas. Desde el primer momento, Marruecos ofreció su colaboración para intentar impedir ese flujo de personas y, sobre todo, para que retornaran inmediatamente, como está ocurriendo, y sigue ofreciendo esa colaboración para que hasta la última persona que haya entrado en Ceuta regrese a Marruecos. Álvarez ha dicho en Televisión Española que algunos se dieron mucha prisa en difundir mentiras y falsas noticias, y lo ha atribuido a lo que llama la internacional reaccionaria. Hubo también una sincronización de la internacional reaccionaria, que con mucha rapidez salió a amplificar lo que estaba ocurriendo y también a difundir mentiras y falsas noticias. Las 3 tesis principales sobre el papel de Marruecos en esta crisis
apuntan a la visita de Pedro Sánchez. Una de ellas, la primera, apunta a la visita de Pedro Sánchez a Argelia el pasado 19 de julio tras la victoria de España en el Mundial. Y ya sabemos que las relaciones de Marruecos con el país, su país vecino también, Argelia, no son especialmente buenas. Esa es la primera tesis, la que apunta a que Marruecos habría dado la orden de que los gendarmes llevasen a cabo una política de brazos caídos, es decir, no impedir las llegadas por esa visita de Pedro Sánchez a Argelia. Y ese hecho de retomar ese comercio, sobre todo gasístico, entre ambos países, que históricamente siempre ha existido. Esa es la primera tesis. La segunda es que lo habría hecho, esa política de Marruecos lo habría hecho por la nacionalización española, es decir, esa propuesta de ley para ofrecer la nacionalidad española, o se está debatiendo en el Congreso, pero para ofrecer la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de la retirada de España del Sáhara en 1976. Y la tercera es la teoría de la que se hizo eco precisamente Pedro Sánchez en su visita aquí, a Ceuta, el pasado viernes, la que señala a las mafias que habrían operado para convencer a los chicos, para traerlos hasta aquí a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo Español. Esa sentencia que impide las devoluciones en caliente de estos migrantes siempre que hayan llegado hasta aquí, hasta Ceuta, a nado. En las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. Vamos a tratar de saber más acerca de las motivaciones de Marruecos en esta crisis, sobre cuál ha sido también su papel, las causas de este flujo masivo hacia la frontera que tengo aquí a mi lado, a solo unos metros, esta frontera del Tarajal. Y lo vamos a preguntárselo a Taleb Ali Salem. Es saharaui, es analista político, está formado en relaciones internacionales y nos acompaña hoy en la tarde de COPE. Taleb, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar contigo. De las tres tesis que hemos presentado, es decir, la primera, esa visita de Pedro Sánchez a Argelia, la segunda, esa propuesta de ley de nacionalización de los saharauis que han nacido antes de 1976, cuando el Sáhara estaba bajo dominio español, y la tercera, esa de las mafias que habrían operado para traer hasta aquí a los migrantes, aprovechando esa sentencia del Tribunal Supremo. ¿Cuál de las tres te convence más? ¿O es que las tres están erradas? ¿Qué es lo que piensas, Taleb? Bueno, yo descarto las tres opciones en principio, ¿no? Porque yo creo que no tiene mucho sentido. Hay que conocer muy bien el mensaje que quiere lanzar Marruecos cuando hace este tipo de cosas, porque también es importante ver lo que ha hecho en el pasado, lo que reclamaba y lo que acabó consiguiendo para entender, ¿no? Es importante el momento, es importante la cifra de personas que entran y sobre todo es importante lo que consigue más tarde, ¿no? En el caso de la última vez que tuvimos una crisis parecida en el año 2021, entraron 10.000 personas y el precio que pedía Marruecos o el castigo por el que lo había hecho pedía o solicitaba al gobierno español una renuncia bastante cara, bastante importante, que es ese apoyo a Marruecos en su ocupación al Sáhara Occidental, que finalmente, pues bueno, Sánchez acabó cediendo y lo acabaron reconociendo, ¿no? Entonces, en este momento estamos hablando de que son entre 50 y 60.000 personas, la cifra baila un poco, entonces es una cifra muy grande, una cifra mucho mayor que la que hemos visto en el 2029, por lo cual yo descarto por completo que sea por el tema de la nacionalidad, porque incluso yo creo que es algo que le conviene a Marruecos, básicamente porque vaciaría el territorio del Sáhara Occidental de muchos saharauis y le daría vía libre a Marruecos a ocuparlo y saquearlo. Incluso Marruecos ve positivo, esto también ha salido en su prensa, que esto podría dejar hasta cierto punto sin muchas bases al frente polisario en los campamentos de refugiados, ya que muchos saharauis tendrían acceso a la nacionalidad y podrían marcharse, ¿no? Entonces descarto también esa opción, descarto por supuesto la visita a Argelia. España ha sido muy cuidadosa en esa visita, ha sido una visita relámpago. En el comunicado final no se hizo ningún tipo de mención a la cuestión del Sáhara Occidental, aunque Argelia tiene por costumbre que en todas las visitas internacionales que se reciben pues haya un apartado referente a que se ha tratado la cuestión del Sáhara Occidental, se ha apoyado a las Naciones Unidas. Con España fue diferente y fue precisamente intencionado para que no
para que no se enfade Marruecos, ¿no? Y la de las mafias, por último, ya voy terminando, es completamente ridícula, ¿no? Es ridículo pensar que en uno de los puntos más vigilados del continente africano por el lado marroquí, más militarizados, cuando Marruecos también cuenta con uno de los aparatos de inteligencia más importantes y eficaces del mundo, pensar que una mafia va a trasladar a 60.000 personas en cuestión de horas sin el conocimiento de Marruecos, ¿no? Es que las mafias tampoco operan así, no tienen esa capacidad, Taleb, para mover a 60.000 personas hacia una frontera, ¿no? Sí, y además todas estas personas que han sido, bueno, que han sido trasladadas, muchas de ellas, esta es una campaña que ya empezó en redes sociales, perfiles anónimos, personas, agentes, ¿no? Cercanos al régimen, ya recorrían cafeterías, recorrían plazas desde hace varias semanas donde se concentra la juventud y iban lanzando esta información, ¿no? O sea, Marruecos ya hizo un poco esta preparación para que los jóvenes de las ciudades cercanas, ¿no?, a Ceuta se vayan preparando para lo que hemos visto, ¿no? Por lo cual, el papel de las mafias es entendible a partir del Sáhara Occidental o Mauritania hacia el sur, es decir, que ayudan a las personas que vienen del África subsahariano a llegar al norte, ¿no? Pero cuando lo que te separa de la frontera son unos pocos kilómetros, ¿por qué vas a necesitar pagarle a una mafia entre 3.000 y 5.000 euros, ¿no? Te vas andando y ya está, que es lo que hemos visto, ¿no? Por lo cual es una teoría completamente fuera de todo, de toda realidad posible, ¿no? Con la llegada de 2021, que fue la otra gran crisis aquí, que fue 5 veces menos que lo que ha sucedido ahora, muchísimas menos muertes, por supuesto. Ahora esto nos ha dejado 88 fallecidos, ya es la peor tragedia en esta zona, en este lugar en el que estamos haciendo hoy la tarde de COPE, en el Tarajal. En ese año 2021, con esa política de brazos caídos, con esa llegada masiva que también se produjo de migrantes porque Marruecos abrió la frontera directamente, pues lo que consiguieron fue que España reconociese que el Sáhara Occidental como autonomía, como una comunidad autónoma marroquí. En este caso, Taleb es saharaui, analista político, que conoces bien al régimen de Marruecos. ¿Qué es lo que quieren conseguir? ¿Qué piensas tú que quieren conseguir? Es lo que te comentaba, ¿no? Cuando lo que se ha utilizado para lo que es lo que ha pasado en el 2020, se han utilizado 10.000 personas, se ha condenado por parte del Parlamento Europeo, fue una crisis de una magnitud incalculable, la primera vez en la historia que llega un número tan alto de forma conjunta. La petición era esa, ¿no? Era que España cambie el posicionamiento sobre el Sáhara Occidental después de 50 años, ¿no? Y recordemos que para Marruecos ese reconocimiento era muy importante porque España sigue, según las Naciones Unidas, siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, por lo cual ese reconocimiento a que Marruecos tenía la soberanía del Sáhara Occidental, aunque sea en forma de autonomía, pero al fin y al cabo que tiene que ser un territorio marroquí, a Marruecos le envalentonó para enfrentarse a las Naciones Unidas y para no cumplir con ninguna sentencia internacional respecto al Sáhara Occidental, y lo consiguió con esas 10.000 personas. Ahora estamos hablando de que, como bien dices, la cifra es 5 veces mayor. Entonces, es muy difícil, podemos hacer especulaciones, pero yo creo que no podemos dar una respuesta definitiva, ¿no? Mi línea o mi análisis va más allá de lo que sea un episodio determinado. Creo que son varios factores. Creo que hay un factor que es testear un poco la respuesta española, testear hasta qué punto España tiene un protocolo de defensa sobre las ciudades autónomas. Esto también lo hicieron con el islote Perejil. Es una forma de testear hasta qué punto España está preparada. Y en segundo lugar, creo que esto también tiene como un trasfondo que es la recuperación. Según ellos, el discurso de ellos siempre es recuperar sus ciudades ocupadas. He estado explicando hoy una teoría que me parece muy interesante y creo que no iría desencaminada, que es algo casi como más espiritual que político, ¿no? Los reyes en Marruecos se han caracterizado por tener algo que ellos llaman la baraca del rey, ¿no? En la cultura marroquí, en la cultura árabe islámica y demás, que es que cada rey en Marruecos, cada sultán tiene que tener un gran logro, ¿no? Mohamed V trajo a Marruecos la independencia acordada con Francia. Hassan II trajo lo que según ellos la recuperación de los territorios del sur, que es la ocupación al Sáhara Occidental. Mohamed VI trajo el reconocimiento de Estados Unidos a esa soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Y yo creo que lo que se está preparando es que el gran logro, la baraca de Hassan III, que creo que ascenderá al poder muy pronto, que su baraca sea la de, según ellos, recuperar Ceuta y Melilla, y eso no puede pasar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces creo que los tiros pueden ir por ahí, ¿no? Que estén testeando, que estén probando y que pongan también en debate la soberanía sobre las ciudades autónomas españolas.
O sea que la intención del hijo de Mohamed VI, es decir, Hassan III, cuando acceda al trono, ¿tú crees que así a medio plazo, largo plazo, la intención de Marruecos, ese gran logro del hijo del actual rey, es hacerse con el control de Ceuta y de Melilla? ¿Es lo que tú crees, Taleb? Sí, bueno, esa es la estrategia del Deep State, ¿no? Del régimen, ¿no? Que al fin y al cabo, pues la persona que representa el régimen es el rey, ¿no? Y esto no es un análisis, digamos, huérfano de hechos, ¿no? Esto sí sigue un poco lo que es, y es algo que sigue desde hace muchos años, analiza en profundidad. Siempre las declaraciones oficiales de todas las autoridades marroquíes, y la última de ellas fue la del Othmani, que es el ex primer ministro marroquí, cuando era primer ministro, se le preguntó por una televisión egipcia qué va a pasar con Ceuta y Melilla, y él dijo, esto hace como 3 o 4 años, cuando garanticemos nuestra soberanía en el Sáhara Occidental, el siguiente paso sin duda va a ser Ceuta y Melilla. Y esto es algo que siempre dicen, primero tenemos que cerrar el tema del Sáhara, luego iremos a por Ceuta y Melilla. Esto coincide con lo que te estoy comentando, quizás con el reconocimiento de Trump, el apoyo de Israel y el reconocimiento de España sobre la autonomía del Sáhara y demás. Ellos ya den este tema por concluido y el siguiente paso sea preparar para que el siguiente rey, Hassan III, tenga su baraca, que es ocupar las ciudades autónomas. Taleb, estamos hablando con Taleb Ali Salem, que es saharaui, analista político, activista también por los derechos del pueblo saharaui, que está con nosotros hoy en la tarde hablando sobre el por qué Marruecos habría permitido esta entrada masiva en España, habría decidido pues abrir esa frontera, no poner ningún impedimento y que se produjese pues esa avalancha que vimos hace unos días. Permíteme un segundo, Taleb, porque quiero saludar al almirante Ángel Tafalla, que ha sido segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y es analista de defensa. Ángel, almirante, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Irán. ¿Qué te parece lo que está contando Taleb? ¿Qué le parece, almirante, este análisis que está haciendo y esa intención futura de Hassan III, el futuro rey Hassan III, de hacerse con el control de estas ciudades que son españolas? Yo coincido básicamente con Salem, prácticamente el agente perturbador más probable, porque hablo de probabilidad porque es una enormidad lo que ignoramos, tanto en el campo marroquí como en el campo internacional, como en el campo, desgraciadamente, de nuestro propio gobierno. No sabemos muchos datos que han sido fundamentales, han debido ser fundamentales para esto. Pero vamos, con todo esto, le parece que el agente perturbador más probable es Mohamed VI y su gobierno autoritario, y la motivación es evidentemente o probablemente debilitar la postura española en defensa de Ceuta y Melilla. Pero como marino quisiera añadir un punto de vista que veo que está pasando desapercibido, porque tenemos demasiado centrado en Ceuta y no nos damos cuenta de dónde está Ceuta. Los marinos sabemos desde hace mucho tiempo que los estrechos marítimos internacionales, los choke points, son una especie de caja amplificadora, de altavoz potente de todo lo que puede pasar. Y el que tenga alguna duda de esto, que se fije lo que está pasando en Hormuz y lo que probablemente pase en Bab el-Mandeb, en el Índico, en que está amenazando la economía mundial. Simplemente recordar que Ceuta está en el estrecho de Gibraltar. Es casualidad que le haya tocado esta crisis, que ya digo, no niego que sea sobre la emigración ilegal, que es un tema que también mueve pasiones en Europa. Pero en un estrecho como el de Gibraltar, toda la repercusión mundial de lo que pase o deje de pasar, de si la policía va, si la policía ve, si se dispara, si no se dispara, si son 60.000, si vuelven, si no vuelven, todas esas especulaciones alcanzan una resonancia de tipo mundial que no lo tendrían. Por eso parece una causa adicional que se haya elegido, que le haya tocado a Ceuta, en mucha menor medida a Melilla, esta crisis provocada probablemente por el gobierno marroquí, aunque esto es simplemente una especulación. Eso es como lo veo yo. Simplemente añadir
Todo lo que se ha dicho parece razonable, no sabemos 100% de seguridad. Nuestro gobierno, como siempre, ha mostrado sus dos rasgos característicos, que es la incompetencia y, a continuación, la negación de lo que ha pasado. Para mí la incompetencia es una constante en la que hemos tenido pruebas hace un par de semanas con los incendios, y la negación es una constante de que él nunca ha sido, él no sabe, él no tal. O sea, no nos podemos fiar de lo que diga nuestro gobierno, por desgracia, y lo digo con dolor, porque hasta ahora no se ha mostrado fiable. ¿Quién ha sido? Pues ya digo, el primer premio lo tiene el gobierno marroquí. Es como lo veo yo. En COPE hemos escuchado a Chema Girgarre, es experto en seguridad internacional. Para él dice que es imposible que los servicios de inteligencia marroquíes no supieran nada de lo que se estaba cocinando al otro lado de esta frontera que tengo aquí a mi lado. Y también está convencido de que los cuerpos de seguridad españoles, como la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CIFAS, que son los centros de inteligencia de las Fuerzas Armadas, hicieran su trabajo. Yo estoy convencido que Policía, Guardia Civil y CNI y CIFAS, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, estoy seguro que hicieron su trabajo. Ahora bien, los organismos de inteligencia no son los que deciden. En cualquier país democrático, quien decide en base a los informes de inteligencia lo que hay que hacer es el decisor, es el gobierno. Almirante Tafalla. Una cosa es la información y otra es entender o aceptar la información. Entonces, se puede oír la información, pero si no se acepta, y a lo que se sabe o no se sabe, hay que añadir lo que sepa el gobierno marroquí de asuntos personales del señor Sánchez, que también está interviniendo, aunque sea indirectamente, en valorar la autoría. Yo coincido con Saleh en que la historia esa de las mafias, que a lo mejor sí han podido intervenir, pero es colateral, no es fundamental. El gobierno marroquí tiene, por razón de su propia supervivencia, conocimiento profundo de lo que hay. Ahora, también es verdad que lo ha mencionado Saleh y yo lo quiero confirmar, en mi percepción, que la imagen de Marruecos ha salido debilitada en esto, porque ha quedado como un sitio al que huyen todo el mundo, y eso sí, gritando viva España, aunque una muchedumbre puede gritar dentro de media hora otra cosa. Pero la imagen de Marruecos no ha quedado muy bien parada. Es que se le ha ido de las manos, suponiendo que él haya sido, querían una crisis menor y la dimensión ha alcanzado. Pues eso es otra incógnita, porque yo creo que nuestros oyentes deben comprender que estamos especulando sobre algo que no conocemos con certeza. Pero lo acabaremos, almirante, conociendo, acabaremos sabiendo. Lo acabaremos, la verdad siempre. Siempre se impone la verdad al final. Almirante Ángel Tafalla, que ha sido segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, analista de defensa, que siempre en tiempos mejores, porque me tocó Perejil y vi actuar a España y tiempos mejores estoy segundo a Gema. Almirante, vamos a recordar un segundín eso que sucedió en el islote de Perejil, porque no es la primera vez que sucede una crisis de este tipo. Solo hay que recordar lo que pasó en ese año 2002. Al alba y con tiempo duro de levante, con fuerte levante, salieron 5 helicópteros que llegaron a la isla de Perejil para que entregasen sus armas a los militares marroquíes que ocupaban la isla. Este es Federico Trillo, ministro de Defensa en ese año, cuando Marruecos ocupó militarmente este islote el 11 de julio y el ejército español tuvo que intervenir. Sin querer comparar las situaciones, almirante, y ya para terminar este análisis por su parte, ¿cómo se debe actuar en un caso como el que hemos tenido, que es diferente a Perejil, a esos tiempos mejores de los que usted hablaba? ¿Cómo se debe actuar, pienso, en estrategia de defensa, con lo que le está pasando, con lo que le ha pasado a España en los últimos días aquí en Ceuta, en esta frontera en la que estamos? Con independencia de la retórica poética del señor Trillo, que no juzgo, nosotros los militares que estábamos allí sabíamos lo que quería nuestro gobierno. Quería dos cosas desde el punto de vista militar. Uno, recuperar el statu quo de Perejil, que era un islote
de muy poca importancia, pero el antecedente podía tenerlo. Sabíamos lo que quería nuestro gobierno, nos lo había dicho. El segundo punto, que ha pasado desapercibido en la opinión pública, nosotros estamos dispuestos a neutralizar cualquier respuesta militar de Marruecos si hubiera ido más allá de Perejil. Es decir, estamos dispuestos a neutralizar su marina y su aviación si hubiera elegido, afortunadamente para Marruecos, afortunadamente para España y afortunadamente para los transeúntes del estrecho de Gibraltar, aquello se contuvo. Nosotros nunca quisimos escalar la cosa, pero sobre todo, y yo siento por mis compañeros en activo, nosotros nos fiábamos del gobierno que teníamos, y el gobierno que tenía, sobre todo, hablaba con el señor Aznar, hablaba claro. Almirante Ángel Tafalla, que ha analizado con nosotros esta situación que se ha vivido aquí en los últimos días desde el punto de vista de la defensa. Pocos como él hay para analizar este tipo de situaciones. Almirante, gracias por estar en la tarde. No falta más, Israel. Y adiós, Taleb. Gracias. Taleb, seguimos hablando contigo sobre esta situación. Taleb Ali Salem es saharaui, analista político, experto también en relaciones internacionales, que estábamos hablando sobre esas tres teorías que había, una la de la visita de Pedro Sánchez a Argelia, la otra la de las mafias y la otra la de esa posible nacionalización española de todos los saharauis nacidos antes de 1976. Ninguna le convencen a Taleb. Él apuesta porque es algo intencionado por parte del gobierno de Marruecos, preparado, que tiene un porqué en el día en el que sucedió, ¿no, Taleb? Y que se busca algo en un futuro. Lo que decía el almirante Tafalla, ¿ha habido algo que te ha llamado la atención? ¿Algo que en lo que estás de acuerdo? ¿Qué querrías señalar, Taleb? Sí, o sea, tampoco yo creo que hay que buscar un motivo determinado. Puede ser multifactorial, ¿no? Pueden ser varias cosas a la vez, ¿no? Pero yo, sin lugar a dudas, insisto en que el objetivo va mucho más allá de una simple protesta que se podría haber hecho por otras vías, ¿no? Marruecos suele ser como muchísimo más sutil, ¿no? Llegar a algunas pateras, o bueno, convocar al embajador o alguna cosa de estas. Esto me refiero si hubiese realmente molestado el tema de la nacionalidad o la visita a Argelia y demás. Y hay una cosa también que tenemos que entender, y es algo que hasta cierto punto conozco. Cuando a Marruecos le molesta algo, cuando Marruecos va a tomar una acción determinada contra algo que le parece mal que haya hecho España u otro país de sus vecinos, lo que empieza haciendo es una campaña, porque Marruecos tiene más de 200 medios de propaganda de segunda fila, que no son medios oficiales, sino que son medios, periódicos, canales y demás, secundarios, pero a través de los cuales el régimen pasa muchos mensajes, ¿no? Entonces, si le hubiese molestado el tema de la nacionalidad, habríamos visto una ola de críticas en esos medios, y yo apenas vi nada relacionado. Ya Village, que es uno de esos portales, publicaba que incluso era bueno, ¿no? Alababa el hecho de que se dé la nacionalidad, ¿no? El tema de Argelia tampoco he visto gran cosa, ¿no? Por lo cual yo sigo pensando que es algo mucho mayor, y como dijo ahora el almirante, yo creo que no lo conocemos, pero acabaremos conociéndolo, ¿no? La verdad, ¿no? Taleb, tú eres saharaui. ¿Qué años tienes? ¿Qué edad tienes? Tengo 34 años. 34 años. ¿Naciste en un campamento saharaui? ¿En qué zona exactamente? Pues nací en los campamentos de refugiados que hay en el suroeste de Argelia. Ah, naciste en el suroeste de Argelia, entonces. Sí, donde están establecidos los campos de refugiados hasta el día de hoy. Donde están establecidos hasta el día de hoy, vale. ¿Cómo llegaste hasta España? Con un programa que se llamaba Vacaciones en Paz, ¿no? Eso es. Y fíjate, esto es muy interesante, porque Vacaciones en Paz nace para que veas que hay un divorcio no anunciado entre la clase política y lo que es el pueblo español, ¿no? Vacaciones en Paz, este programa nació después del abandono en 1975 frente a esa Marcha Verde, y abro un paréntesis para decir que la Marcha Verde, cuando Marruecos ocupó el Sáhara Occidental, fue la primera vez en la historia, por lo menos la historia moderna, que se utilizaba a civiles para invadir un territorio, porque Marruecos, Hassan II en aquel entonces, un hombre que dicen que fue muy inteligente, buscaba penetrar en territorio español, que en aquel entonces el Sáhara era Sáhara Español, provincia 53, sin que los legionarios puedan disparar a los civiles. Sería un escándalo internacional, ¿no? Y de ese modo forzó casi esa entrega española del Sáhara, ¿no?
Entonces, en aquel entonces España se tuvo que ir corriendo y deprisa y entregar el Sáhara a Marruecos, y los saharauis se quedaron completamente solos. Muchos huyeron al suroeste argelino para establecer esos campamentos, y había tanto enfado en la población española por ese abandono que pensaron, ¿qué podemos hacer para ayudar a los saharauis? Y justo en el 76, un año después, nació Vacaciones en Paz, que consistía en traer niños saharauis desde esos campamentos para que pasen el verano acogidos por familias españolas. Y bueno, yo fui uno de esos niños que vino a principios de los 2000, acogido por una familia en un pueblecito de Sevilla. ¿¿Cuánto tiempo llevas sin ver a tu familia? Intento ir mucho a los campamentos una vez al año o dos. O sea, agradezco que mi madre puede venir aquí, tiene la nacionalidad, lo consiguió ya, puede venir aquí y demás, y nos vemos a menudo, sí. Pero tú en Marruecos, por ejemplo, no podrías entrar, y menos con el activismo que llevas a cabo en redes sociales, ¿no? De hecho, o sea, mi padre, por ejemplo, vive en el Ayun, que está ocupado por Marruecos, y lamentablemente solo lo he visto una vez en mi vida, ¿no? Y eso es a lo que me refería cuando te preguntaba también por tu familia, ¿no? Porque creo que con tu padre llevas 18 años sin verle. Sí, prácticamente lo he visto solo una vez, porque mi padre también, yo nací en los campamentos, él ya se había movido, había podido entrar de nuevo al Sáhara ocupado, y luego ya no podía salir, ¿no? Entonces yo crecí, no pude verle hasta ya los 17, 18 años, y fue la primera y última vez que lo vi. Y ahora, por supuesto, no puedo pisar territorio saharaui porque... obviamente para Marruecos soy considerado un potencial enemigo, lamentablemente, ¿no? Pues Talef Ali-Salem, analista político, saharaui, activista, que conoce bien Marruecos y que conoce bien ese territorio del Sáhara, que es su origen al fin y al cabo. Gracias por estar en la tarde y por ayudarnos a analizar lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo aquí en esta frontera donde estamos haciendo hoy el programa, en esta frontera del Tarajal. Gracias, Talef. Muchas gracias, Israel, un placer, y gracias por invitarme. Nosotros seguimos en este programa de la tarde de COPE. Te cuento la imagen que veo ahora mismo porque es un poco el contraste que te contaba, ¿no? Ahí en esta playa del Tarajal, donde sucedió todo, se ven ahora familias que vienen aquí con los niños a jugar, a bañarse en el agua. Vemos a niños que están con sus flotadores, que también juegan entre las rocas, y al lado, justo al lado, esa boya gigantesca de 500 metros que se ha instalado para evitar que siga entrando gente a nado desde Marruecos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 barcos intentando colocarla bien y arrimarlo un poco más al espigón para eliminar ese hueco que hay entre la boya y el espigón, que hace que haya gente que se pueda colar por ahí. De hecho, hace unas horas se coló un migrante marroquí por esa zona que aún no está cubierta, y desde aquí también se ven trabajos para buscar cadáveres que podrían aparecer. Hace unas horas aquí también en estas rocas se encontró uno de los últimos, fueron buzos del GEAS, localizaron un cuerpo que elevó a 88 ese conteo. Esos cuerpos se encuentran en la morgue improvisada del antiguo hospital militar de aquí de Ceuta, esperando a ser identificados. Y al otro lado, al lado de la carretera, lo que veo es un quitamiedos en el que están subidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chicos, parecen de origen magrebí, no sé si argelinos o marroquíes, y que todo apunta, porque son fácilmente identificables, a que fueron de los que entraron hace unos días. Lo digo porque todos van igual, con sus chanclas, con su bañador o su neopreno, con esa ropa que se nota que lleva varios días puesta. En este caso llama la atención porque parecen menores. Es verdad que los menores suelen estar en un centro que hay muy cerquita de donde nos encontramos, pero estos que están en la calle en este caso sí que parecen menores también. Seguimos haciendo la tarde desde aquí, desde la playa del Tarajal. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Para entender el día, hay que encender la linterna. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Pues provoca que los mercados puedan vivir un verano de vaivenes. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito.
España es campeona del mundo. Y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope. ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. La caída de pelo no se detiene sola. Actuar a tiempo es clave. En Insparia cuentan con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Tecnología patentada, investigación y equipo médico especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Si crees en el planeta, Siestabón es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. Si te gusta el deporte, ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido. Ya sabes dónde acabar el día. Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. Que a un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos piense que es perjudicado por los árbitros. Este verano sigue conectado al partidazo de COPE. Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. No se lo pierdan. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Cinco y 42 de la tarde, 4 y 42, si nos escuchas desde las Islas Canarias, seguimos en esta playa del Tarajal, en la frontera de Ceuta con Marruecos, este lugar que fue el epicentro de la gran tragedia que se produjo aquí hace unos días, entre el jueves y el viernes, una tragedia que sigue dejando cadáveres. Hace pocas horas localizaban aquí muy cerca de donde me encuentro el último cuerpo de ese conteo que no para de subir, el de 88 migrantes fallecidos en esta tragedia intentando llegar a España a nado desde Marruecos. Y hasta ahora siguen buscando más posibles cadáveres en esta zona en la que me encuentro, con ese contraste que te decía hace unos minutos, los niños que juegan en la playa, mientras que los buzos del GEAS pues siguen buscando posibles cuerpos. A lo largo de toda la tarde te estamos contando qué está pasando en Ceuta ahora mismo, si de verdad se ha vuelto a la normalidad, que ya te estamos contando que no, porque muchos comercios siguen cerrados, muchos vecinos siguen teniendo miedo,
coger un taxi es casi una misión imposible en esta ciudad que lucha por volver a la normalidad poco a poco, pero que aún hay entre 3.000 y 5.000, no se sabe el número de migrantes por sus calles que no están aún identificados. Pero bueno, hay más asuntos que tenemos que tratar hoy en la tarde y ahora vamos a mirar a Castilla y León porque la preocupación por los incendios forestales sigue siendo máxima y las próximas horas vuelven a ser decisivas. El incendio de Burgondo, en Ávila, ha vuelto a reactivarse este fin de semana con 3 nuevos focos, especialmente en la zona de La Adrada, donde las llamas obligaron a evacuar de forma preventiva a la urbanización de La Picota, aunque los vecinos ya han podido volver a sus casas. Hablamos de un incendio que ya ha arrasado más de 50.000 hectáreas y es el mayor registrado este verano y uno de los más extensos de la historia reciente de España. Por desgracia, no es el único frente abierto, porque en Fermoselle, en Zamora, el fuego sigue activo y no se espera que esté controlado hasta dentro de varios días. Ya ha calcinado más de 11.000 hectáreas y las condiciones de calor, baja humedad y viento siguen dificultando el trabajo de los equipos, aunque 12 de los 14 municipios evacuados ya han sido realojados. Otra buena noticia es que el incendio de Veguellina, en León, ha entrado en fase de control esta misma mañana. El riesgo sigue siendo extremo en buena parte del país, con otros focos activos o bajo estrecha vigilancia en Cáceres, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Castellón. Para hacernos una idea de la magnitud, en este 2026 España supera ya las 186.000 hectáreas quemadas, una cifra que quintuplica la registrada en el mismo periodo del año pasado, que fue el peor año en cuanto a incendios de los últimos 30. Esa es la situación. Nos vamos a ir hasta Castilla y León. Nos escucha ya Carmen García, nuestra compañera. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Israel. ¿Cuál es ahora mismo el foco que más preocupa ahí en tu comunidad? Pues en las últimas horas se ha declarado un incendio en una planta de residuos, lo hemos contado en COPE, en Roales del Pan, por el que Protección Civil ha enviado una alerta a los móviles en 4 municipios zamoranos por la nube de humo tóxica. Este incendio está ahora mismo activo, no se registra ningún nivel, pero en ese mensaje pedían la recomendación de evitar actividades al aire libre, mantenerse lejos de zonas de riesgo y seguir instrucciones de las autoridades. Ahí están trabajando medios aéreos, también agentes medioambientales, y es que uno de los principales objetivos es evitar que el fuego se extienda a fincas colindantes. En cuanto al resto de la comunidad, bueno, pues sigue preocupando ese incendio forestal en Burgondo, que sigue en ese nivel 2, aunque parece, Israel, que la situación es más favorable. Pendientes también de otro incendio en Zamora, el de Fermoselle, que este fin de semana, bueno, el trabajo ha dado sus frutos y ha bajado ya a nivel 1. Han ayudado también las temperaturas con ese descenso de 1 o 2 grados, también la humedad. Y ahora la mayor preocupación se centra sobre todo en el viento, porque se esperan fuertes rachas durante esta tarde, lo que, bueno, pues obliga a extremar la vigilancia. Y es que te recuerdo que este incendio ya ha calcinado unas 11.000 hectáreas. Como explicaba José Luis Gutiérrez, jefe de jornada del Centro Provincial del Mando de Zamora. La mejora de las condiciones climáticas para hoy es muy ligera, afectando apenas a 2 o 3 grados de la temperatura y a un incremento de la humedad relativa. Pero se esperan condiciones de fuerte viento, sobre todo de fuertes rachas de viento durante la tarde, con lo cual deberemos extremar la vigilancia y los trabajos de remate en la zona de puntos calientes. Eso, Israel, en cuanto a la situación en Zamora, pero sigue preocupando, como decía, Ávila. Gracias, Carmen García, compañera de COPE Castilla y León. Precisamente los